Espacio. En un noticiero, una presentadora informa acerca de la misión espacial en la cual un satélite logró brindar una gran cantidad de información acerca de Marte y la posible existencia de fuentes de agua congelada. Más allá de eso, lo que más llama la atención de las fotografías que tomó el satélite es una formación rocosa que se asemeja a un rostro humano. La presentadora entrevista al coronel Belt, un astronauta que aún trabaja en la NASA. Él asegura que ese rostro no es más que un juego de sombras y luces, una anomalía geológica resultante de los fuertes vientos que recorren la superficie del planeta. Esa noche, mientras duerme, Belt comienza a tener un sueño recordando algo que sucedió cuando fue a la estación espacial. Él recuerda que en una ocasión, al salir a hacer un procedimiento de rutina, pudo ver algo en el espacio, algo que se le acercaba. Al despertar, intranquilo, Belt logra ver un rostro formado de sombras que se abalanza sobre él. Días después, en Cabo Cañaveral, se alistan los últimos detalles del despegue de una nave espacial. Desde la sala de control en Houston se dirige todo. Allí se encuentra Belt, quien observa por los monitores todo lo que sucede. Los últimos detalles están listos y la cuenta atrás para el despegue inicia. Sin embargo, a falta de 3 segundos para la ignición, uno de los pilotos ordena suspender el despegue por un fallo en el sistema. 2 semanas después, en Washington, Mulder y Scully esperan a alguien en las escaleras de un parque. Mulder recibió una nota de alguien que dice trabajar en la NASA y solicitaba encontrarse con él en un lugar alejado. Sin que nadie aparezca, los agentes comienzan a creer que alguien solo se burló de ellos, pero entonces una mujer se aproxima. Ella se presenta como Michelle Generó y dice ser quien envió la nota. Ella parece desconfiada y mira constantemente a su alrededor. Tras decirle que trabaja como la comandante de comunicaciones de control del programa espacial, les cuenta que cree que hay un saboteador dentro de la NASA, aunque no tiene pruebas concretas. Michelle les cuenta que 2 semanas atrás, un despegue se canceló a solo 3 segundos de iniciar, debido a que una válvula se estropeó, y de no haber suspendido el despegue, el tanque de combustible habría explotado. Michelle les cuenta que días después recibió por correo un análisis de la válvula que tuvo el desperfecto. En los análisis se evidencia que la válvula fue manipulada. Sin embargo, hay algo que no tiene sentido, y esa es la razón de buscar específicamente a Mulder, ya que tiene experiencia en casos extraños. Michelle les cuenta que la válvula manipulada está hecha de titanio ferrocarbonado, y la única forma de alterar ese material es someterlo a temperaturas similares a las que produce un despegue, y es imposible que alguien pueda hacer eso sin ser detectado y detenido. Scully pregunta por quién envió el correo, pero Michelle no sabe quién fue. Además de eso, Michelle les cuenta que la versión oficial de la cancelación del despegue es que se debió a problemas mecánicos. Mulder pregunta si alguien más sospecha del sabotaje. Michelle cree que no, ya que no se ha iniciado ninguna clase de investigación. Más allá de que Michelle apoya el programa de la NASA, ella está preocupada ya que al día siguiente hay programado otro lanzamiento, y en esa misión está su prometido. Al día siguiente, en el Centro Espacial de Houston, Scully pregunta por qué alguien querría sabotear una misión espacial. Mulder cree que pueden haber varias razones, desde terroristas que buscan dar un golpe a Estados Unidos, hasta incluso propios ciudadanos estadounidenses que creen que todo lo relacionado con las misiones espaciales representan un enorme gasto del dinero público. Claro que también está la teoría de los marginados, en la cual los responsables del sabotaje a las misiones sería el propio gobierno estadounidense. Mulder menciona el fallo del telescopio Hubble y el Mars Observer, donde supuestamente no hubieron fallos, sino una conspiración para ocultar evidencia de civilizaciones extraterrestres. Momentos después, faltando cerca de 10 horas para el lanzamiento, Mulder y Scully son dirigidos para hablar con el coronel Marcus Aurelius Belt. Mulder parece conocer de misiones espaciales y le cuenta a Scully que Belt estuvo en la misión espacial Genesis 8, misión en la cual casi muere y tuvo que aterrizar de emergencia en el Océano Pacífico. Al llegar con el coronel Belt, Mulder parece nervioso y al darle la mano no puede evitar mencionar lo mucho que lo admira. Tras tomar asiento, Scully le muestra a Belt el análisis de la válvula que falló en el último lanzamiento. Belt la reconoce de inmediato y Scully le pregunta si tras ver que fue manipulada, cree que alguien pudo haberla saboteado y quién pudo haberlo hecho. Serio y calmado, Belt desestima las sospechas de sabotaje y le advierte a Scully que por respeto a todas las personas que trabajan y ponen su vida en riesgo allí, no debería insinuar acusaciones. Ante todo esto, Mulder permanece callado. Scully pregunta si sería posible, teniendo en cuenta la evidencia de piezas manipuladas en la última misión, posponer el próximo lanzamiento hasta que se realice una investigación. Más allá de la pieza modificada, Belt le asegura a Scully que se han tomado todas las precauciones para solucionar el problema. Scully pregunta si se realizó una investigación interna. Belt solo le dice a Scully que la pieza de evidencia que ella le está mostrando ha sido diseñada, fabricada y controlada por más de 100 profesionales expertos, y con las medidas de seguridad que toman es prácticamente imposible que alguien pueda sabotearla. Además, le asegura que todas las personas que trabajan allí tienen la única convicción de poner el próximo transbordador en el espacio y que quienes vayan puedan volver a salvo y victoriosos. Mulder parece sonreír al escuchar estas palabras. Él le pregunta a Belt si podrían ver el despegue desde la sala de control. El coronel los invita a hacerlo, sabiendo que probablemente lo harán de todas formas. Al retirarse de la oficina de Belt, Scully le pregunta a Mulder por qué no le pidió un autógrafo.
Más tarde, con 8 horas faltantes para el lanzamiento, Scully y Mulder hablan con unos ingenieros y les muestran la evidencia de la válvula manipulada. Los ingenieros parecen sorprendidos, al igual que Michelle. Ellos le dicen a los agentes que la pieza está construida con un material muy difícil de sabotear, pero por lo que ven, están seguros de que fue manipulada. Los agentes preguntan por qué no la habían detectado antes de iniciar los procedimientos del despegue, que fue cancelado. Los ingenieros le dicen que hay muchas personas en diferentes etapas encargadas de controlar todo lo relacionado al despegue y la nave, y a veces es imposible entrecruzar toda la información. Scully pregunta quién es responsable de dar la última aprobación en materia de seguridad. Los ingenieros les dicen que la última palabra la tiene el coronel Belt. Momentos después, mientras se retiran, Scully pregunta si será posible que Belt esté encubriendo el sabotaje. Mulder lo duda, sobre todo porque el propio Belt fue astronauta y no cree que pudiera poner en riesgo la vida de otros astronautas. Entonces, Scully pregunta si será posible que la evidencia de sabotaje sea falsa, a lo que Mulder le dice que eso espera. Esa noche, desde el centro de comando de Houston, Belt dirige el lanzamiento de la misión espacial, mientras Mulder y Scully observan cómo, en tan solo unos minutos, la nave despegará. Decenas de trabajadores intercambian información asegurándose de que todo esté en orden. La cuenta atrás da inicio, los motores se encienden y la nave despega sin inconvenientes. Todos en la sala de control celebran el despegue exitoso. Mulder parece celebrar el haber podido ser testigo en primera fila, y Belt parece relajarse. Más tarde, mientras se retiran del hotel en el que se hospedaban, Mulder le confiesa a Scully que cumplió uno de sus sueños de niño. Repentinamente, Michelle aparece corriendo. Ella les dice que hubo un problema con la nave. Primero, tuvieron inconvenientes con los motores, algo que pudieron arreglar, pero ahora las comunicaciones comienzan a cortarse. Ella les dice que tienen que regresar a Houston. Mientras siguen a Michelle en su auto, Scully intenta sintonizar una radio, pero ninguna señal parece funcionar. Hay una tormenta y aunque un apagón general puede explicar que ninguna señal de radio funcione, Mulder cree que quizás el apagón fue a propósito para evitar informar sobre la falla del transbordador. Pese a estar en una tormenta, Michelle conduce su auto apresurada, y en la lluvia que golpea su parabrisas, ella ve un rostro que se la abalanza, y por el susto termina perdiendo el control del auto. El auto de Michelle termina volcando. Scully y Mulder se detienen a asistirla. Ella está consciente y más allá de algunos golpes no parece tener graves heridas. Cuando logran sacarla del auto, Mulder pregunta qué sucedió. Michelle les dice que de repente algo se atravesó en su camino, algo que parecía tener un rostro horrendo, pero no puede estar segura de qué era. En Houston han pasado 2 horas desde el despegue de la nave. Pese a que aún pueden ponerse en contacto, las transmisiones son muy entrecortadas y en cualquier momento pueden perderlos. Michelle llega con Mulder y Scully. A ellos les informan que algunos sistemas comienzan a fallar y dificultarán el posicionamiento en la órbita adecuada. Además, la temperatura de la cabina comienza a subir y tienen el problema de las comunicaciones. Mulder le comenta a Scully que al parecer hay una falla en el orbitador que está impidiendo que el transbordador rote para evitar la exposición directa al sol, lo que hace que la nave se caliente en exceso. Mulder pregunta por Belt y le dice que está en camino. Comenzando a desesperarse, Michelle pregunta por el sistema de apoyo y le informan que el sistema falló. A Michelle se le ocurre usar el sistema a distancia para controlar la nave desde allí, pero los analistas le dicen que el sistema a distancia tiene el mismo problema que las comunicaciones. Ambos están fallando por interferencia y al parecer la interferencia se origina en tierra. Analizándolo, ellos concluyen que la única forma de causar las interferencias es manipulando el banco digital. Inmediatamente Michelle se dirige allí junto con Mulder y Scully. Al llegar, el banco digital no parece haber nadie. La luz se corta. Tras unos segundos regresa y Mulder encuentra un hombre que parecía querer esconderse. Mientras muestra su identificación, el hombre les dice que trabaja allí. Él logró detectar que hay algo que está causando las interferencias en las comunicaciones y busca repararlo, pero aún no ha logrado encontrar la fuente del problema. Ante la situación, Mulder ordena llamar a seguridad. Él planea cerrar el edificio para encontrar al responsable. Han pasado 3 horas del despegue. Belt ya se encuentra en la sala de comando. Las comunicaciones continúan cortándose. La cabina del transbordador continúa expuesta directamente al sol, y aunque el sistema de refrigeración funciona, no es suficiente y la temperatura de la cabina continúa elevándose. Michelle llega diciéndole a Belt que alguien ha causado la interferencia en las comunicaciones y los sistemas de asistencia de tierra. Michelle quiere que cancele la misión y que los astronautas regresen a tierra. Belt parece preocupado, pero quiere completar la misión, así que se le ocurre cortar la conexión con la nave. Así los astronautas tendrían el control total de la nave y podrían llevar a cabo las maniobras para continuar la misión. Esto nos llevaría más de unos minutos y además podrían solucionar el inconveniente de las comunicaciones. Michelle se molesta ya que aunque solo cortarían la conexión por unos minutos, si lo hacen y no pueden recuperar la conexión con la nave, podrían perderlos para siempre. Aún así, Belt da la orden de proceder. Scully le pregunta a Mulder si cree que lo que intentarán funcione. Él parece dudar. Michelle se comunica con el transbordador para informarles del procedimiento y con las órdenes recibidas, la conexión con la nave se corta. Pasa un minuto, tiempo suficiente para realizar la maniobra necesaria. Desde Houston intentan restablecer la conexión y tras unos segundos eternos escuchan la voz de los astronautas. La maniobra fue exitosa, el transbordador tiene la posición adecuada para continuar. Todos celebran. Belt parece mucho más relajado, aunque momentos después, solo y en el baño, parece angustiado.
Horas después, Belt organiza una rueda de prensa. Mientras, observando desde lejos, Scully le pregunta a Michelle cómo sabía Belt que lo que hizo iba a funcionar. Michelle le dice que en realidad eso fue más como una apuesta. Era imposible estar seguros de que funcionaría, y de haber fallado, los astronautas podrían haber quedado a la deriva en el espacio. Pero una misión fallida implicaría millones de dólares perdidos, lo que pondría a la NASA bajo muchos cuestionamientos. Mulder parece sorprendido al escuchar que Belt declara ante las cámaras que toda la misión se está llevando a cabo sin ningún inconveniente. Momentos después, Mulder encuentra a Belt en unos pasillos. Belt sabe que Mulder lo busca para interrogarlo por las declaraciones a la prensa. Belt le hace entender a Mulder que el trabajo de un astronauta implica poner su vida en riesgo abordando una pieza de maquinaria que puede causarle una muerte trágica de cientos de formas diferentes, y eso es lo que la prensa espera. Ya nadie se interesa en una misión exitosa, solo les prestan atención cuando una misión fallida los vuela en mil pedazos sin dejar nada para reconocerlos. Belt no quiere alimentar a una prensa hipócrita. Mulder parece entenderlo, pero antes de que se aleje le pregunta si cree que alguien está saboteando la nave. Belt le responde que su único interés es traer de regreso y a salvo a los astronautas. Más tarde, tras un día agotador, Belt regresa a su departamento. Al recostarse un momento, él comienza a recordar el momento en el cual, al estar en el espacio, fuera de la estación espacial, algo parecía acercársele. Momentáneamente, el rostro de Belt se deforma y luego, algo similar a un humo con forma humana, se separa de su cuerpo, sale por la ventana y se pierde en el cielo nocturno. En Houston, los analistas reciben un mensaje del transbordador. Ellos informan que acaban de oír un ruido extraño y lo describen como si algo hubiera chocado contra ellos. En medio de la comunicación, el ruido se vuelve a oír. Uno de los analistas corre a buscar a Michelle, quien está junto a Mulder y Scully en el banco digital, donde al parecer han encontrado la causa de las interferencias. El analista informa que hay una fuga de oxígeno en la nave. Momentos después, Michelle llega para hacerse cargo de la situación. Le informan que algo parece haber golpeado la nave desde fuera, causando una fuga en los tanques de oxígeno. Sin embargo, ya que los sistemas presentan fallas, no pueden precisar qué tan grande es la fuga, solo pueden hacer estimaciones. Mulder le dice a Scully que algo similar le sucedió a Belt en uno de sus viajes al espacio. Michelle pide que busquen a Belt de forma urgente, y Mulder y Scully se ofrecen a ir por él. Con poco más de 12 horas y media de iniciada la misión, los analistas recuerdan que los astronautas solo tienen una reserva de oxígeno de media hora. Habiendo estado en una situación similar, Mulder sabe que Belt será de gran ayuda para dar una idea de cómo proceder. Al llegar al departamento de Belt, él tarda en responder y se disculpa diciendo que no se sentía bien. Aunque Belt parece agotado y enfermo, Mulder le dice que lo necesitan en Houston. Al llegar a la sala de control, Belt se pone en contacto con el transbordador e inmediatamente comienza a explicarles un procedimiento para estirar al máximo la utilización del oxígeno que les queda, con la intención de completar la misión. Michelle se molesta porque lo que propone Belt deja muy poco margen para que los astronautas puedan regresar con vida. Aún así, Belt decide proceder y Michelle sale de la sala muy molesta. Mulder y Scully alcanzan a Michelle en un pasillo. Ella está llorando ya que está segura de que su prometido y los otros astronautas morirán en el espacio. Mulder aún parece confiar en Belt, pero Scully está de acuerdo con Michelle y menciona que la actitud de Belt parece la de un loco. Ella cree que Belt solo pretende terminar la misión para que no se ponga en cuestionamiento las misiones de la NASA y el gasto de dinero. Mulder le dice que lo mismo sucederá si Belt causa la muerte de los astronautas. Aún así, con la gran cantidad de fallas que presenta la misión, Scully cree que alguien está saboteando la nave y que Belt lo sabe y lo está encubriendo. Michelle parece desesperarse, pero Mulder la convence de que Belt es el único que puede regresar a los astronautas con vida y luego le pide que lo lleve a los archivos. Momentos después, en los archivos, Mulder pide todo lo relacionado con diferentes misiones espaciales. Él pretende encontrar pruebas de que Belt sabía lo del sabotaje. Mientras, en la sala de comando, los astronautas informan que comienzan el procedimiento final de la misión, dejar un satélite en órbita. Esto es sencillo y lo realizan de forma rápida. Entonces, Belt, que parece estar enfermo, ordena que comiencen a revisar los sistemas para el regreso a Tierra, pero en ese momento los astronautas informan que están viendo algo que se acerca fuera de la nave. Ellos lo describen como un fantasma. Al escuchar esto, Belt comienza a tener un ataque. En los archivos, Scully logra encontrar la evidencia del sabotaje que le enviaron a Michelle, un análisis que fue ordenado por Belt, lo que significa que sabía sobre la válvula. Mulder también encontró algo, un análisis sobre el anillo defectuoso del Challenger, nave que años atrás explotó a pocos segundos de haber despegado, análisis que también fue encargado por el coronel Belt una semana antes del incidente. Michelle llega a informarles sobre el colapso de Belt. Al llegar a la oficina de Belt, lo encuentran en el piso. Cuando los paramédicos llegan, él solo puede decir que siente dolor y que lo están despedazando. Ante la incapacidad de Belt, Michelle quiere ir a la sala de control para ordenar el regreso de los astronautas, pero Belt le dice que no debe hacerlo, ya que eso está con ellos. La presión de Belt sube, así que Scully ordena que le den un calmante, pero Mulder ordena que esperen. Él logra calmar a Belt y le pregunta qué pueden hacer para traer de regreso a los astronautas. Belt le dice que eso es imposible, ya que el fuselaje está dañado y no resistiría el reingreso a la atmósfera
atmósfera. Al preguntar cómo lo sabe, Belt le dice que él es responsable de la misión. Mulder le pregunta si él saboteó la misión. Belt le dice que no fue él, pero tampoco pudo evitar que lo hicieran. Mulder quiere saber a qué se refiere, pero la presión de Belt continúa elevándose. Solo alcanza a decirle que vino con él y que está dentro de él. Mientras recuerda el ataque que sufrió en el espacio, la entidad fantasmal regresa y se reintroduce en Belt, deformándole el rostro por un momento. Michelle recuerda que eso fue lo que le causó el accidente de auto. El corazón de Belt se detiene y los paramédicos inician la resucitación. Uno de los analistas llega y les informa que el oxígeno de la nave se acabó. Solo les quedan el oxígeno de emergencia, que les dará unos 30 minutos. Michelle regresa a la sala de control mientras los paramédicos logran hacer latir el corazón de Belt. En la sala de control, los astronautas informan que tienen una especie de presencia fantasmal. Michelle se comunica con ellos y les ordena iniciar los procedimientos para regresar a Tierra. Belt recupera la conciencia mientras es sacado del edificio y Mulder le pregunta qué pueden hacer para evitar que los astronautas mueran al regresar. Belt le dice que tiene que cambiar la trayectoria de regreso a 35 grados. Mulder y Scully llegan a la sala de control advirtiendo que deben cambiar la trayectoria de reingreso ya que solo así podrán sobrevivir. Aunque Michelle duda, termina ordenando el cambio de ruta, pero la falla en las conexiones hacen imposible saber si recibieron las órdenes a tiempo. El tiempo de aterrizaje se cumple, pero no puede comunicarse con la nave y ningún satélite logra captarlo. Pero tras unos minutos, los astronautas logran comunicarse, reportando un aterrizaje de emergencia exitoso. Todos en la sala de control celebran. Tras poco más de 16 horas y media, la misión finaliza con un regreso a salvo. Horas más tarde, Michelle realiza una rueda de prensa donde informa que la misión espacial concluyó con un aterrizaje a salvo, y aunque su rostro parece preocupado y culposo, declara que todo se desarrolló sin ningún inconveniente. Belt observa esto desde el hospital. La presencia fantasmal vuelve a manifestarse en él. Belt comienza a sufrir otro ataque, pero esta vez ya no quiere que lo continúe lastimando, así que termina lanzándose por una ventana. Mientras cae al vacío, Belt recuerda una última vez su experiencia en el espacio. Días después, Mulder observa la noticia de la muerte de Belt en los periódicos. Él le dice a Scully que cree que estaba poseído por algo que vio en el espacio. Scully le menciona que los médicos reportaron una clase de demencia en Belt. Mulder cree que él no era consciente de lo que le pasaba y lo que hacía, pero aún así sabía que debía intentar proteger a los astronautas, y esa es la razón de que el propio Belt le enviara los análisis del sabotaje a Michelle. Para Scully no tiene sentido que intentara matar a las mismas personas que intentaba salvar. Mulder le dice a Scully que están enviando personas al espacio con la intención de abrir las puertas del universo, sin saber qué hay detrás de esa puerta. Él cree que Belt encontró algo, y la única forma que tuvo de detenerlo fue acabando con su vida. Días después, con un claro sentir en su rostro, Mulder asiste al funeral de Belt.